¿Cuán frecuente es? Bueno, el hipotiroidismo en general en la población puede presentarse hasta en un 10% de la población general. Depende de lo que estudiemos. Si nosotros estudiamos la población por edad o por sexo o en función de la región, puede ser más o menos frecuente. Pero, o sea que hay 4 millones de personas que tienen hipotiroidismo. Y aproximadamente, y no lo saben. Sí, en un porcentaje no lo saben. El diagnóstico de hipotiroidismo está muy relacionado con la sospecha de parte clínica y que con el estudio de la determinación de TSH, T3 y T4 en sangre nos permite llegar al diagnóstico de hipotiroidismo. Si yo te pregunto esto, van a tu consultorio, ¿por qué van a verte? Decir, ¿yo tengo hipotiroidismo? No, vienen por un síntoma, ¿cuáles son los, por qué consultan? No, en general pueden venir o referidos por otros profesionales, por otro especialista, el médico de cabecera que ante la sospecha le pide algún estudio, o mediante los síntomas de aumento de peso, que es una de las causas más común que se asocia al hipotiroidismo, debido a que las hormonas tiroideas controlan el metabolismo, el mantenimiento de la temperatura y la utilización de la energía. La falta de hormonas tiroideas puede llevar a aumentar de peso en forma inexplicable, entonces son uno de los síntomas más comunes por los cuales consultan. A su vez pueden consultar por el exceso de peso. Por el exceso de peso. Te consultan. Una de las causas más comunes es el aumento de peso, la fatiga, la caída de pelo, uñas quebradizas, piel seca, constipación. Tienen muchos síntomas que, si bien no son específicos del hipotiroidismo, son los que hacen que nosotros los sospechemos, pues son síntomas bastante comunes, como la constipación, trastornos menstruales, infertilidad en la mujer. Son la mayoría de los síntomas que pueden tener, entre otros, por supuesto, ¿no? Falta de temperatura, frío en la época de invierno. Y bueno, en casos más severos ya nos consultan. El frío también es una cosa que que la mayoría de los pacientes lo refieren. Lo refieren, sí. Claro. Ahí tenés esa imagen, la ves ahí atrás, que es la tiroides, ¿no? ¿Qué es la tiroides? Bueno, la tiroides es una glándula que está localizada en la región anterior del cuello, que tiene una forma de mariposa y que produce T4 y T3, que son las dos hormonas que libera al torrente sanguíneo. Estas hormonas circulan hasta los distintos tejidos y son las responsables del metabolismo, de mantener la temperatura corporal, del consumo de energía y que todos los órganos funcionen en forma adecuada. ¿Viste cuando hablamos con Fabrizio Ballarini el martes que hablamos de hormonas y neurotransmisores? Lo que está diciendo Bardo es una hormona que es como un mensajero que sale de acá y se dirige. ¿Te acuerdas el mensajero? Eso es una hormona, la hormona tiroidea. Exactamente. Pues, tiene en múltiples funciones, Tiene múltiples funciones, por lo cual la carencia o la falta de hormona tiroidea, que es lo que se denomina hipotiroidismo, cuando la glándula no produce una cantidad adecuada de hormonas, puede afectar distintos tejidos, porque es como que todo se enlentece, porque como esta hormona tiene que ver con la producción de energía, el consumo de calor y demás, eso puede llevar a distintos síntomas. Bradicardia por la disminución del efecto sobre la parte cardíaca, aumento del colesterol como se tocó recién, es decir, que el hipotiroidismo puede ser una de las causas de dislipemia, entonces uno lo puede sospechar a punto de partida. Ese es un buen dato que los cardiólogos tenemos que estar muy atentos. Por ahí tenés colesterol alto y no le pedís la hormona tiroidea, no te lo manda a vos y por ahí lo estás medicando y es otra la causa. Es otra la causa. Sí, ahí con dosar TSH es algo sencillo dentro del perfil y lo podemos. Ahora quiero que me digas cuándo funciona poco. ¿Qué es eso? Claro, bueno, el hipotiroidismo, o lo que también le llaman tiroides hipoactiva, sería aquel cuadro clínico que estaría relacionado con la falta de producción de hormonas tiroides por parte de la glándula, o también puede ser por falta de respuesta de las hormonas tiroideas en los tejidos, es decir, que tienen varios orígenes. Y ese hipotiroidismo puede manifestarse, o dado el múltiples acciones a nivel corporal, dar síntomas, como hablamos previamente, con aumento de peso, retención de líquido, o sea, de golpe, frío. Las dos hormonas que están acá empiezan a funcionar lentamente. Empieza a producir menos hormonas, bajan el nivel de hormonas en sangre. ¿Y vos me vas a medir eso en la sangre para hacer el diagnóstico? ¿Las Claro. T3 y las hormonas que salen de acá? El diagnóstico de hipotiroidismo está realizado a nivel del punto de vista bioquímico, es decir, fuera de la clínica y del examen clínico. El dosaje de TSH, que es la hormona hipofisaria que regula la tiroides, que es una glándula que está detrás de los ojos a nivel del sistema nervioso, que es la que regula la función de la tiroides. ¿Pero cuál medís?
La de Nosotros arriba, medimos la TSH y medimos la T3 y la T4. lo que está diciendo Bardo es, nosotros tenemos acá una glándula que libera una hormona, que es la TSH, y que le va a decir a esta, che, estás liberando mucho o le estás liberando poco. Entonces la regula de esa manera. Exactamente. Es decir, que normalmente esa TSH liberada por la hipófisis estimula la producción de hormona a nivel de la glándula tiroidea y la glándula produce T4 y T3, fundamentalmente T4 y muy poco de T3, y cuando llega a esas hormonas liberada a sangre, llega a los tejidos, la T4 se transforma en la T3, que es la hormona biológicamente activa. Eduardo, ¿pero por qué me pasa esto? Miles de personas te están preguntando, che, ¿por qué me pasa a mí esto del hipotiroidismo? Que hay 4 millones caminando que tienen esto y la mitad no lo sabe, o más. Bueno, las causas de hipotiroidismo son varias. La más frecuente es la tiroiditis autoinmune. La tiroiditis autoinmune es una enfermedad que, por una cuestión hereditaria, liberamos unos anticuerpos que atacan la tiroides y la hacen funcionar menos. 12% de la población general tienen esos anticuerpos positivos en sangre y solo un 2% pueden tener afectación de la función tiroidea, como dijimos anteriormente. En general, la prevalencia del hipotiroidismo a nivel de población general, hablamos de un 2% del hipotiroidismo clínico. Porque creo que acá es importante definir el hipotiroidismo clínico del subclínico. O sea, puedo tener hipotiroidismo y no darme cuenta. Que ese sería el hipotiroidismo subclínico o leve, exactamente. Es decir, hay gente que viene con pocos síntomas o ninguno, pero tienen ya la TSH alta en sangre, que es la hormona de la hipófisis, pero T3 y T4 normal en sangre. Lo que está diciendo Eduardo es, vos no tenés nada, pero él te pide la hormona que te sale de acá, de la cabeza, y está alta, porque le dice a esta que está acá, che, tenés que elaborar un poco más. Exactamente, exactamente. Eso es, yo lo explico así un poco académico, pero es así. Es así. Eso es el hipotiroidismo subclínico, que se ve hasta en un 10% de la población, es mucho más alto todavía. Y el problema, ¿ahí se lo medicás? Depende del caso. Es decir, si la TSH está por arriba de 10, y si tiene algún otro, si tiene dislipemia, si está por buscar embarazo, o si tiene algún otro cuadro clínico, lo podemos medicar. Si la TSH está por debajo de 10 y no tiene muchos síntomas, lo podemos expectar. Es decir, no necesariamente lo medicamos. El clínico sí, porque es aquel que ya tiene todos los síntomas. Se me cae el pelo, tengo frío, subí de peso. Exactamente. Esos serían el hipotiroidismo clínico, que se da en el 2%, y en esos casos los medicamos. Con levotiroxina, que el tratamiento de este tipo de patología es con un reemplazo hormonal, es decir, reemplazar la levotiroxina, que es lo que la glándula no está produciendo, y administramos levotiroxina sódica, que sería la T4 en realidad, ¿no? Tomás, quiero que me pongas a pleno esta placa que vamos a mostrar ahora, que es el tratamiento del hipotiroidismo del doctor Eduardo Fabre, que se hace para que vos que estás en casa y sos hipotiroide, la cantidad de consultas que nos están llegando en este momento, tengan esto en mente. Vamos a repetir esa placa. Reemplazo hormonal. Sí, claro, el tratamiento del hipotiroidismo es con levotiroxina, que es un reemplazo hormonal. Sería lo que la glándula no produce, lo administramos en vía oral. ¿Cuándo lo tomo? Que normalmente lo indicamos en ayunas, 30, 60 minutos antes del desayuno. En algunos casos que no pueden hacer el ayuno o que tienen que tomar alguna medicación a la mañana, pero que el paciente se duerme tarde, lo podemos indicar a la noche 4 horas después de la cena. Es una alternativa a lo habitual de tomarlo siempre en ayunas. Presta atención, porque esta pregunta la hace todo el mundo. Si vos tomás levotiroxina es 30 a 60 minutos previo al desayuno o 4 horas después de la cena. Te conviene tomarla previo al desayuno 30 a 60 minutos. Te levantás, la tomás, te vas a bañar, vas al baño, pasan los 30 minutos y después desayunar. Exactamente. Después desayunar. Exactamente. Y siempre la recomendación es que esté alejado de otras medicaciones que pueden afectar su absorción. El antiácido, ya sea en comprimidos o en suspensión, porque la levotiroxina se absorbe en un medio ácido. Entonces, si yo le doy un antiácido, disminuyo la absorción de la levotiroxina. El uso de calcio cercano a la levotiroxina no se recomienda. Lo mismo que el hierro, lo mismo que derivados de la soja. Por eso, con la alimentación también es un tema, porque es algo que nos consultan frecuentemente. ¿Qué no puedo comer cercano a la levotiroxina? Todo lo que sea
que tenga altos contenidos en fibras, habría que alejarlo. Por ejemplo, el uso de colestiramina, que es una resina de secuestro a nivel intestinal, no deberíamos darlo porque si no va a chupar la levotiroxina y no se va a absorber. No deberíamos consumir altas cantidades de fibras como salvado y demás cercano a la levotiroxina. Take it easy. Para. Antiácidos, atenti. Ahí lo pongo, lo escribí con mi letra, antiácidos. Calcio, atenti. Hierro, soja y fibra, lejos de la toma de la levotiroxina. Exactamente. Nosotros le indicamos que esto lo consuman 3 horas después, por lo menos, de la toma de la levo. 3 horas después. Esto es, ahí lo tenés en pantalla, 3 horas después de este tema. Esto con letra de médico está ahí, lo tenés. ¿Por qué? Porque muchas veces nos pasa que nosotros le indicamos una dosis de levotiroxina y el paciente viene un año después y los valores de TSH vuelven a aumentar. Cuando vos lo interrogás y de golpe están tomando omeprazol o algún antiácido que por un tema de una sensibilidad gástrica y lo están tomando también en ayunas. Entonces eso afecta la absorción y nos lleva a que los valores en sangre no estén bien. O sea que te tenés que tomarte la levo 30 minutos antes del desayuno. Desayunás y 3 horas después te tomás el antiácido. O a la noche. Por ejemplo, o a la noche antes de la cena. Yo lo que hago habitualmente es eso. Le paso el antiácido 1 hora antes de la cena, por ejemplo. Es fantástico porque, bueno, todas estas preguntas son enorme la cantidad de veces. Y esta placa que vamos a poner ahora del doctor Eduardo Faure, también la tenés que sacar una foto, que es el seguimiento. Sacale foto al televisor con esta placa si sos hipotiroidea. Ahí está, al seguimiento. Bueno, en general, fuera de la clínica, que esto es un dato importante, porque muchas veces el paciente que es hipotiroideo severo, que es el hipotiroideo clínico, aquel que viene con edema palpebral, hablando lento, voz gruesa. ¿Ves mucho de eso? En la actualidad ya no. Antes lo veíamos más frecuente, esto del aprendizaje a nivel de la población y de los médicos para el diagnóstico de hipotiroidismo, ya cada vez lo vemos menos, por suerte. Lo vemos por ahí en los pacientes operados de tiroides que no llegaron todavía a tomar la medicación, que ahí al mes de la cirugía pueden presentar un hipotiroidismo severo. Pero por suerte cada vez es menos frecuente que veamos cuadros tan graves en el consultorio. Pero la sintomatología, cuando vos indicás la levotiroxina, rápidamente empiezan a mejorar. Se deshinchan, bajan de peso, están más animados, etc. Eso es desde el punto de vista clínico, es decir, el seguimiento. Pero a su vez, como el diagnóstico, aparte de la clínica, es el bioquímico, nuestro seguimiento es con la bioquímica. Claro, seguís con el laboratorio. Exactamente, con el laboratorio. Y ahí medimos TSH y T4 libre, que son las dos hormonas que nosotros controlamos para ver si la dosis es la adecuada. ¿Y cuánto tiempo? 6 a 10 semanas del inicio del tratamiento. Claro, se cree que la regulación del eje hipotálamo hipófiso tiroideo, que es el que regula la tiroides y que sería el dosaje de TSH en el laboratorio, lleva de 6 a 8 semanas regularse. Entonces, por lo menos debemos esperar ese tiempo entre que le damos la medicación y lo volvemos a controlar desde el punto de vista del laboratorio. ¿Embarazo? En el embarazo hay una situación especial porque las hormonas tiroideas, así como tienen otras funciones, son fundamentales para el crecimiento y desarrollo y también inclusive para el bebé. Entonces, nosotros debemos controlar con un laboratorio en cada trimestre a la embarazada para ajustarle la dosis de levotiroxina. ¿Sabes qué estuve viendo muchas veces en el consultorio? Gente mayor, personas mayores que nunca se hicieron el dosaje de las hormonas tiroides y vos la pedís porque no lo sospechás y son hipotiroides. Son hipotiroides. Mucha gente grande veo, 70, Sí. 75 años. Ahí hay un problema con el tema de la sospecha. Porque ¿qué pasa con el hipotiroidismo? El hipotiroidismo es un estado donde el paciente empieza a estar cada vez más lento, con síntomas que no son muy específicos. Entonces, encontrar una persona de 70 años, 75 años, que esté cansada y que tenga frío y que haya aumentado de peso, uno lo minimiza. Es buenísimo lo que está diciendo Eduardo Fabro, porque es que viene tu abuela de 75, 80 y tiene frío, está cansada, y vos decís, a tu edad a tu edad te tiene que pasar esto. Y por ahí le dosás y es otra cosa. Está hipotiroidea. Bueno, es fundamental, es fundamental eso y es fundamental la sospecha, sobre todo los cardiólogos, con el uso de la miodarona, o en que los pacientes por ahí mayores reciben más. El Atlancil, está Atlancil. diciendo. Yo marco todo porque para que te conoce el nombre. Bien. Y es un servicio que estamos dando. Bien.
en ese caso puede tener más riesgo de padecer hipotiroidismo. Es decir, aquella persona que toma fármacos como el atransil, como el litio, o en los nuevos fármacos de tipo oncológicos, como los inhibidores de tirosinquinasa, tienen también mayor riesgo de padecer hipotiroidismo. Viste que en el consultorio una de las maniobras que nos enseñaron en semiología, el paciente se sienta, lo pones de espalda le palpás la tiroides y le buscás, son nódulos tiroides. Sí. Frecuencia de los nódulos tiroides, que hay también 80 millones de preguntas. 80. Sí, bueno, la patología más frecuente, la tiroides, nosotros tenemos que dividir en dos patologías. Funcionales, que sería todo lo que es hipotiroidismo e hipertiroidismo, que sería la alteración de las hormonas, y las patologías anatómicas, que sería el bocio, cuando está toda la tiroides aumentada de tamaño, o cuando es un aumento nodular, lo llamamos nódulo tiroideo o bocio nodular. Es tan frecuente en la población que algunos estudios muestran que por ecografía podemos encontrar hasta un 70% de la población algún nódulo ecográfico. ¿Cuándo tengo que ponerme nervioso con el nódulo? En general, los nódulos de tiroides, cuando son palpables, cuando hay algún antecedente de importancia personal o familiar, por ejemplo, familias de varios miembros con cáncer de tiroides previos, o que hayan tenido radiación previa en cuello por un cáncer de cabeza y cuello, o cuando aparecen ganglios en la zona, o cuando dan síntomas. Acá marcás una campaña nódulos tiroides. Menos es más. ¿Qué es esto? Bueno, en este mes, y precisamente el 25 de mayo, a nivel internacional, es el Día de la Concientización de la Tiroides, porque fue ese día que se fundó la Federación Internacional de Tiroides, en el año 2008, y a partir de ahí todos los años hacemos campañas de concientización. En este año, nuestra Sociedad Latinoamericana de Tiroides, el lema es nódulo tiroideo menos es más. ¿En qué consiste esta campaña? Es en ser menos agresivos en cuanto al diagnóstico y al tratamiento de los nódulos, dado que sabemos que la gran mayoría son nódulos benignos, de detección incidental por un estudio ecográfico por vaso de cuello, y muy pocos son los que van a ser malignos o que tengamos que hacer una intervención en forma activa. Siempre te digo que este es un programa diferente, que es un programa el cual vos podés confiar y que vienen los mejores especialistas de la República Argentina. Bueno, Eduardo es uno de ellos. Así que vamos a abrir el consultorio, que me dice Maroto que hay una catarata de preguntas. Sí. Maroto, ¿es así? Sí. Y ahí atrás tenés el currículum de Eduardo y el... Necesito tu Instagram para que te pregunten a vos que no me pregunten a mí. ¿Cuál es el Instagram? Endocrinología.buenosaires. Ahí está el graph, en endocrinología, ahí está. Está el graph, ahí pueden preguntarle todo lo que quieran a Eduardo. Vamos a las primeras consultas. Vero. Vamos, doctor, a las consultas que llegaron muchísimas. Las que tienen que ver con el tema de la tiroides, a ver si las tenemos ahí en pantalla. ¿A dónde las tenemos? Bueno, empezamos. ¿La podés leer? Sí, claro, por supuesto. Mi hija de 31 años, dice Patricia, tiene hipotiroidismo e insulinoresistencia y desde hace unos años sufre la caída del cabello. Pregunta qué puede hacer. Bien, consulta muy frecuente. Sí. En realidad, si el hipotiroidismo está compensado, uno interpreta que no se debe a la tiroides y que puede haber otros mecanismos asociados para la caída de pelo. En general, nosotros en el consultorio, una vez que evaluamos que está controlado el hipotiroidismo, le asociamos aminoácidos como una opción de, antes de derivarlo por ahí al dermatólogo y demás, a ver si con eso mejoramos el tema del cabello. Sabemos que las hormonas tiroideas son responsables de la síntesis proteica también, y como el cabello es una proteína, si le asociamos aminoácidos podemos mejorarle el tema del pelo. Qué bueno lo que estás diciendo. En realidad, hay una asociación entre el hipotiroidismo y la caída de pelo. Eso existe. Sí. Regulamos la tiroides y le damos aminoácidos porque el pelo es una proteína. Excelente. Una más, Vero. Bien, próxima consulta. Vamos a ver. Mariela dice, padezco... bueno, esta es la que... No. Padezco de hipotiroidismo desde hace 10 años. Hace 6 meses me vienen saliendo mal los análisis de tiroide a pesar de que estoy medicada con levotiroxina de 100 miligramos. Pregunta, si la limonada en ayuna inhibe la pastilla y qué alimentos inhiben la pastilla. Ya contestamos una parte. Una parte. En realidad, la limonada no debería inhibir la absorción, al contrario, debería favorecerlo, o sea que es un ácido y la levotiroxina se absorbe mejor con los ácidos.
En aquellos pacientes que tienen malabsorción de la levotiroxina, utilizamos ácido ascórbico, que lo tomen junto con el ácido ascórbico en el momento de ayuna, vitamina C, porque es ácida y eso aumenta la absorción. Así que la limonada no altera la absorción, al contrario, la favorecería. La causa de por qué no le dan bien los laboratorios habría que analizar si tiene algún otro factor. Ojo que las malabsorciones intestinales, las alteraciones de la microbiota, que se va a hablar después, todo esto puede llegar también a afectar la absorción de la levotiroxina. Una más, Vero. Bueno, Doc, vamos a ver, tenemos una pregunta más, la de Liliana, que dice: me gustaría que hablen sobre las tiroides, ya que padezco hace 28 años, todavía me siguen bajando y subiendo las dosis. Abrazo grande, los quiero mucho. Eso también pasa, bajan, suben la dosis. Es que regula como un carburador, digamos, ¿viste? Claro. Bueno, es un tema muy común en el consultorio, el tema de que tengamos que regularle la dosis. A veces uno ve un valor de TSH que está por arriba del rango en una única oportunidad, en un paciente que viene hace 2 o 3 años con la misma dosis normal. Yo no le modifico la dosis por una sola determinación que esté levemente arriba, sino que espero a tener 1 o 2 determinaciones más con ese perfil y recién ahí modifico la dosis. Pero esto va a depender mucho de en qué momento la toma, que no se olvide de la toma de levotiroxina, que no tenga un alimento que interfiera, que no haya alguna enfermedad a nivel intestinal que lo pueda provocar. Claro. Muchos pacientes que tienen mala absorción los terminás estudiando y son celíacos y entonces terminás diagnosticando la enfermedad celíaca por una mala absorción de la levotiroxina. Vamos a la última, abusando un poco de Eduardo Faure. A ver. Vamos a la próxima consulta. Karina escribe desde Neuquén. Quería saber qué tipo de desayuno puede hacer una persona con hipotiroidismo. Gracias, hermoso el programa. Bueno, el desayuno en general, lo único que uno tiene que evitar es el exceso de fibras cercano a la levotiroxina. Es decir, cualquier otra alimentación puede consumirla sin problema. Así que no hay una alimentación específica. Lo único es evitar los derivados de la soja, los jugos de soja y las fibras, fundamentalmente. Esos no. El resto, ningún problema. Vamos a poner el Instagram de Eduardo Faure ahí para que le hagan todas las preguntas a él. Siempre decimos, somos diferentes, somos confiables. Eduardo, muchísimas gracias. Para mí es un placer que estés acá. Contrario. Gracias a vos. Me quedó la mitad de los temas, así que te voy a pedir nuevamente algún día que vengas acá. Me encantaría.